Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que se conectan a este Facebook Live. Hoy vamos a hablar con dos personas expertas en estos asuntos de la economía para que nos expliquen qué es lo que está sucediendo a nivel mundial con la economía. Todos los días vemos noticias que se están cayendo las bolsas en los distintos países del mundo, que está subiendo el precio del dólar, que cae el precio del petróleo. Nos llega mucha información y es muy importante saber qué es lo que está sucediendo por dos razones. En primer lugar, porque solamente si entendemos las causas del problema podemos encontrar soluciones para el futuro. Y en segundo lugar, porque esta crisis generada por el coronavirus tiene que dejarnos lecciones, tenemos que aprender de los problemas que se nos están presentando. Y parte de las lecciones que tenemos que aprender es qué se debe hacer a nivel económico, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Es decir, la globalización neoliberal le ha servido a las naciones o solamente le ha servido a una minoría que se ha enriquecido en proporciones astronómicas a costa del sufrimiento de una inmensa mayoría de personas en todo el mundo. Por eso es bien importante que conozcamos qué es lo que está sucediendo, que intentemos hacer un esfuerzo por comprender estos fenómenos económicos que son ladrilludos, difíciles de entender, pero que hay que hacer ese esfuerzo de comprenderlos para poder plantear soluciones aquí al futuro. Hoy me acompañan dos personas. En primer lugar, Manuel Martínez. Manuel es un joven colombiano, economista de la Escuela Colombiana de Ingenieros. Hizo su maestría en la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil, en el estado de Sao Paulo, y en este momento está cursando sus estudios de doctorado en desarrollo económico también en la Universidad Estatal de Campinas. Además, Manuel, así como yo, somos hinchas de Millos. Cuando él vivía aquí, tuvimos varias oportunidades en que fuimos al estadio juntos. Eso también habla muy de él. Manuel, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está todo por allá en Sao Paulo? Buenas tardes, Manuel. Mucho gusto y muy agradecido por la invitación. A Aleja también y bueno, a todos los que nos escuchan. Bueno, aquí en Brasil, como ustedes también han visto las noticias, hay bastantes más casos que en Colombia. Obviamente eso puede estar relacionado con el tamaño de un país de 110, 210 millones de habitantes, pero que tiene un problema muy grande y es que al igual que en Colombia tenemos un presidente enemigo de los trabajadores que por un lado ha desconocido los efectos de la pandemia del coronavirus. Él inclusive sigue haciendo todo tipo de actividades al aire libre, en fin, y además de eso decretó que se podrían echar a los trabajadores o no pagarles el salario durante 4 meses. Entonces, digamos que eso es un mal referente de lo que podría también pasar en Colombia si continuamos con un gobierno como el que tenemos. Bueno, Manuel, comencemos con una pregunta que creo se hacen muchas personas y es ¿por qué una pandemia como estas, la del COVID-19, ha detonado esta crisis financiera a nivel mundial? Bueno, Manuel, aquí lo primero que yo creo que es importante mencionar es que la crisis demuestra una gran cantidad de contradicciones que existen a nivel internacional, dentro de la economía de Estados Unidos, en las relaciones asimétricas que existen entre los países centrales en Estados Unidos y los países periféricos como Colombia, pero que tiene un hecho, digamos, fundamental y digamos que comienza con una expansión e integración financiera y comercial internacional de los últimos 50 años, por lo menos, que a partir de la quiebra del acuerdo de Bretton Woods, que fue cuando Estados Unidos dijo que no iba a mantener una paridad fija entre el dólar y el oro, a partir de ahí se creó, se amplió muchísimo la integración financiera y comercial de los países, lo que se denominó, lo que usted dijo, la globalización neoliberal, pero todo eso se hizo sobre la base de unas cadenas de crédito e innovaciones financieras, como por ejemplo los derivados financieros, etcétera, que permiten mantener una dinámica de una valorización ficticia de los activos. ¿Eso qué quiere decir? Que son unos activos que sustentados en un flujo de renta esperada, es decir, que en un futuro supuestamente se va a pagar a partir de la renta de los trabajadores, de las empresas y demás, a partir de la plusvalía, esos activos comienzan a inflarse indefinidamente una valorización ficticia. Y ahí es importante aclarar un concepto. ¿Qué es el capital ficticio? Son
en términos concretos, son derechos de propiedad de capital y de flujos de renta futuras, o sea, de plusvalía futura, traídas a un valor presente con una tasa de interés. A poner un ejemplo, un título de deuda pública de un gobierno, sea el que sea, es un gasto presente que pueden usarlo sustentado en un flujo esperado futuro de impuestos que se van a pagar en el futuro. Eso es básicamente, digamos, lo que se hizo a partir de unas cadenas de créditos sustentadas en un flujo esperado de renta futuro. El problema con el coronavirus es que en el epicentro hoy de la producción mundial, que es China, donde se crea la gran parte de la plusvalía en el mundo, es un tercio de la producción mundial de una gran mayoría de mercancías, y eso también pasó en todo el mundo, se paralizó la producción, haciendo que las cadenas de suministro se quebraran, dejando sin sustento, es decir, sin ese flujo que mantiene esas burbujas, que se puedan pagar esa valorización ficticia del capital. Entonces, cuando se quiebran esas cadenas de suministro, se quiebran las cadenas de pago, y esos créditos por los cuales se extendió toda la valorización de esos activos simplemente no tienen un sustento para pagar las deudas. Y ahí entonces lo que comienza a pasar, lo que pasó tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, principalmente las bolsas de valores, es que todo el mundo comienza a vender sus activos, sea cual sea su activo, sea un título de tesoro de cualquier país, así sea un país europeo, o sea un título de tesoro de Colombia, o monedas periféricas. Por ejemplo, también se comenzaron a vender principalmente activos de altísimo riesgo, los activos que se denominan, que tienen una calificación de BBB, y todos esos activos se comienzan a vender para poder pagar las deudas, porque como toda la cadena de crédito está sustentado en deudas, en promesas de pago futuras, pues todos los inversionistas tienen que vender sus activos para poder pagar sus deudas. Pero como hay única moneda en el mundo con el cual se pueden liquidar las deudas, que es el dólar, todos los países van a buscar a refugiarse en el dólar y en los títulos de tesoro americano, que es lo que está sucediendo ahorita, para poder justificar y para poder sustentar y poder liquidar sus deudas. Eso es básicamente lo que pasó con el coronavirus, que limitó o paralizó la producción de las cadenas de suministro. Eso quebró con el sistema de las cadenas de crédito, lo que lleva a todas las personas a vender sus activos para poder pagar sus deudas. Solo para dar una idea de la magnitud del problema en el que estamos, es que los mercados de valores a partir del 2008 subieron 400%. El balance de la Reserva Federal del Banco de Estados Unidos se cuatriplicó a 4.5 billones de dólares en el mundo. La deuda de Estados Unidos se duplicó a 26 billones de dólares, lo que corresponde a 120% del PIB. La deuda corporativa, es decir, de las empresas, se duplicó a 10 billones de pesos. La deuda de los préstamos estudiantiles también se triplicó, las de las tarjetas de crédito, de los automóviles, en fin. La deuda total de la economía hoy en el mundo es de 250 billones de dólares, que, como lo dije, está sustentada en las cadenas de crédito a partir de la promesa de un pago futuro, a partir de un flujo de renta esperado. El problema es que como ese flujo de renta esperado se bloqueó porque las cadenas de suministros se paralizaron, no hay cómo pagar las deudas y el mundo está en un pánico generalizado que comienza a tener efectos no solo en los mercados financieros, sino principalmente en la producción, en el empleo, en fin, que es lo que podemos ver a continuación. O sea que la globalización, digamos, uno podría resumir que tiene dos características principales. La primera es lo que usted ya denomina la integración financiera, que básicamente es que los capitales puedan ir por todo el mundo libremente, que haya un libre flujo de capitales y que Estados Unidos puedan venir a Colombia, obtener rentabilidades, salir de Colombia, irse para China, devolverse para Europa, es decir, que se puedan mover libremente, y en parte eso es lo que permiten tratados como el Tratado de Libre Comercio que firmó Colombia como Estados Unidos, o sea, que los capitales se puedan mover sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de barrera. Pero la segunda característica es que estos capitales
más que ser productivos, es decir, más que entrar a invertir en una producción, en crear fábricas o en montar distintos tipos de producción de bienes y servicios, lo que son capitales especulativos. Es decir, que invierten en ciertos activos que no son propiamente fábricas o producción real, sino que tiene que ver es con activos financieros sobre la base de comprar activos esperando que en el futuro se van a valorizar a un determinado monto. Usted ponía el ejemplo de un bono de un estado. Yo soy del estado colombiano y le entrego a un inversionista un bono a un determinado valor, digamos 200 pesos por poner un valor. Lo que usted explica que están sobrevalorados ese tipo de activos significa es que ese bono no es que cueste ahora 200, sino que el inversionista espera que en un futuro le entren esos 200 pesos, pero no tiene una base sobre las cuales de verdad les puedan pagar esos 200 pesos. O sea, hay una incertidumbre de si el Estado sí va a poder pagar ese dinero o no. El inversionista corre el riesgo y si surge un problema en la economía o algún tipo de ruido que genere miedo entre los inversionistas, pues aumenta la incertidumbre de que no vaya a recuperar su inversión y eso comienza a generar una serie de crisis en el sistema financiero, porque todo el mundo trata de salir de los activos que compró, o sea, para tratar de no perder tanto, y en esa medida se van vendiendo una serie, por ejemplo, las acciones que se venden en las bolsas se venden de manera masiva y eso hace que vayan cayendo las bolsas. Por eso es que todos los días vemos en las noticias que cayó la bolsa de Nueva York, que cayó la bolsa de Londres, que se están cayendo las bolsas en Europa. Es porque hoy los inversionistas que estaban especulando con ese tipo de inversiones están diciendo yo mejor vendo esto porque me va a ir muy mal, y lo que hacen es vender ese tipo de activos, lo que hace que las bolsas estén cayendo como lo hemos visto en las últimas noticias. Ahora, he visto que muchos de las personas, de los personajes que defienden este modelo neoliberal, pues siempre lo que han venido manifestando es que el problema no es del modelo como tal, sino el problema es que surgió algo que no estaba previsto, como este tema del coronavirus, y que eso generó una distorsión en la economía mundial. ¿De verdad la causa del coronavirus es una causa de esta crisis o es un detonante y la causa se encuentra antes bajo este modelo de globalización neoliberal, Manuel? Fíjese que desde el año pasado, si no estoy mal, en septiembre, ya había varias economistas, por lo menos el 40% de los economistas en una encuesta que hacen en Estados Unidos, que habían dicho, el 40% había dicho que Estados Unidos iba a entrar en recesión este año, en el 2020. Y eso porque hay, digamos, un indicador que es interesante que previó las últimas seis crisis que hubo, que tienen que ver con el rendimiento de los bonos del Tesoro. Sin entrar en detalles, lo que básicamente explica eso es que si en el futuro los inversionistas tienen, lo que tú decías, un temor a que ese flujo, ese recurso que ellos están invirtiendo especulativamente no va a tener un sustento y no se va a realizar realmente, entonces esos flujos tienen una contracción en el futuro y los bonos a 30 años, por ejemplo, tienen un rendimiento menor que los títulos del Tesoro de corto plazo. Ese es simplemente un indicador que ya indicaba que había una posibilidad grande de una crisis internacional como la que estamos viendo. Y el otro factor es lo que ya se comentó, la gran cantidad de deuda en el mundo, no solo la deuda pública de Estados Unidos, que ha crecido muchísimo en los últimos años, especialmente a partir de la crisis del 2008, sino también la crisis corporativa. ¿Qué fue lo que pasó básicamente en el 2008? Para entrar, digamos, un poco en ese tema. La crisis del 2008, como ya más o menos todo el mundo sabe, fue porque se estalló una burbuja de las hipotecas subprime, que son unas hipotecas de altísimo riesgo, sin un sustento real, generado porque las personas dejaron de pagar las hipotecas porque sus salarios no eran suficientes para mantener pagando las hipotecas, y eso generó una interrupción en el flujo de renta, en el pago de esas hipotecas, haciendo que todos los títulos de esas hipotecas que fueron totalmente embalados en otras deudas, ¿no? Se cogen una deuda, por ejemplo, de las hipotecas, y la envuelven en otra deuda, y esa deuda la envuelven en otra deuda, y con eso es con lo que especulan, pues esas deudas perdieron totalmente su valor, y
tuvieron que venderlas, devorando inclusive el valor de la riqueza real de los activos, en este caso de las casas. ¿Cuál fue la solución de Estados Unidos en el 2008? Que guardando las proporciones es muchísimo menor de lo que está haciendo Estados Unidos hoy, que fue aplicar políticas monetarias no convencionales, que se denominaron el quantitative easing, que es la flexibilización monetaria, que es la emisión de dólares, las tasas de interés en 0%, entre otros, buscando restaurar la funcionalidad de ese sistema de crédito que estaba cortado y mantener la valorización de los activos. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Que esa plata llegó a los bancos, a las instituciones financieras, a las corporaciones, y lo que hicieron con esa plata, con esos dólares, no fue invertir ni saldar las deudas que tenían con sus deudores, sino comprar acciones, sus propias acciones. Entonces, ¿cómo hacen para que las acciones, los títulos de sus propias acciones se valoricen indefinidamente? Por eso es que la Bolsa de Valores de Nueva York se valorizó muchísimo desde el 2008, porque las empresas pedían prestado a tasa de interés del 0%, casi que gratis, cogían esa plata y recompraban sus propias acciones que ellos mismos emitían, haciendo que si hay una mayor demanda por sus acciones, los precios aumentaban. Entonces eso fue creando una burbuja muchísimo mayor de la que fue causa la crisis del 2008. O sea, para salir de la crisis del 2008, las empresas y los bancos crearon una burbuja mayor, que es la que hoy está estallándose, creando una grandísima fragilidad en los mercados emergentes, en todos los países. Inclusive, esto también es importante, los bancos no solo recompraron sus acciones y las corporaciones recompraron sus acciones para aumentar el precio de sus activos, sino que también hicieron una exportación de capitales a los países periféricos, a los países emergentes, por medio de la especulación con las monedas, por medio de las deudas de las corporaciones, títulos del tesoro, como los títulos del Tesoro de Colombia. Y todo eso, digamos, creó una gran burbuja de deuda internacional que estaba sustentada, como ya lo dije, en una política de Estados Unidos para salir de la crisis. Entonces, la salida de la crisis fue inflar una burbuja muchísimo mayor que generó ese problema. Pero aquí, digamos, un comentario muy importante que tiene que ver con la posibilidad que de las políticas que se están haciendo no solo en Estados Unidos hoy, sino también en Colombia, que tiene que ver con la incapacidad o la restricción de una política monetaria. Cuando Estados Unidos comienza a imprimir dinero y hacer el quantitative easing y coloca la tasa de interés en 0%, eso es importante mencionar, el dinero no crea valor, porque si usted crea dinero, nada garantiza que eso pueda convertirse realmente en valor social o en capacidad de compra de los trabajadores, ¿sí? Entonces se crea una gran cantidad de dinero que los bancos y las corporaciones utilizan para inflar sus activos sin que ese dinero, esos recursos lleguen a la población ni se invierta productivamente, como ya también lo habíamos mencionado, y eso hace que en Estados Unidos desde el 2008 hasta ahorita tenga un crecimiento muy reducido. El mundo estuvo en un proceso de estancamiento generalizado desde el 2008 hasta ahorita, un altísimo desempleo, altísimo subempleo, informalidad creciente, los salarios estancados en el mundo. Entonces, básicamente, la salida de la política monetaria no es efectiva, simplemente porque, como lo dije, el dinero no crea valor. El crédito creado no significa que eso se vaya a convertir realmente en capacidad adquisitiva social para poder poner a andar la economía y en inversión productiva, etcétera. Y eso es un asunto muy importante para tenerlo en cuenta con las políticas que están realizando hoy en Estados Unidos y también de lo que se está haciendo en Colombia. Bueno, esto es clave porque Manuel nos explica lo que sucedió en el 2008. Entonces, una crisis, estalla una burbuja, y lo que Manuel nos está explicando es que la solución que se dio en ese momento, principalmente en las grandes potencias como Estados Unidos, fue crear otra burbuja. Porque lo que hicieron fue dar préstamos casi que sin interés. Imaginen ustedes que cogen y consumen, pagan sus servicios y pagan las cosas que necesitan con una tarjeta de crédito y no les cobran interés. Entonces, se vuelve muy atractivo ir a los bancos
a conseguir plata, pero lo que hicieron con esa plata barata, con esos créditos baratos, fue comprar las mismas acciones, o sea, coger esos créditos y en vez de meterlos a la producción, a crear industria, a invertir en la agricultura, a invertir en la producción real que genera empleo, lo que hicieron fue coger esos créditos e invertir en las propias acciones, comprar acciones para valorizar sus propias acciones, y ahora que el mundo está enfrentando otra vez una crisis financiera, salen y venden sus acciones. Incluso aquí Exacto. también han hecho investigaciones y hay muchos documentales que los grandes inversionistas, los cacaos a nivel mundial de este mundo de las finanzas, pues tienen información privilegiada, información incluso medio irregular, porque los funcionarios de los altos círculos del poder les van pasando información para que ellos puedan prevenir que se viene una crisis y comienzan a salir de esos activos que compraron para venderlos caros. Y claro, ellos ganan muchísimo, pero el resto del mundo pierde, y especialmente los trabajadores. Manuel, aquí hay una preocupación en Colombia, incluso nos están escribiendo aquí por Facebook, porque ayer se generó un debate, y seguramente usted ha visto en redes, un debate por un decreto que expidió Duque, el decreto 444. Básicamente ese decreto de Duque está diciendo que el gobierno nacional va a recoger una plata, una parte de esa plata es de las entidades territoriales, y uno de los usos que va a permitirle a esa plata es que eso entre a los bancos para que los bancos presten esa plata. Ahora no dice a quién se las debe prestar, no dice cómo se debe prestar, en qué condiciones, pero pues habría el riesgo, Manuel, que esa plata Duque se la entregue a los bancos y suceda también lo que sucedió en el año 2008 o a partir del año 2008, que esa plata no se usó para generar producción, para generar empleo, para mejorar la capacidad adquisitiva de la gente, sino que esa plata se terminó usando también para generar una nueva burbuja. Tendríamos también ese riesgo con estas nuevas medidas que se están tomando en Colombia, bueno, y en el mundo, porque uno ve las noticias también a nivel mundial y todos los países lo que están haciendo es decir que están inyectándole plata a sus economías. ¿Qué garantía hay de que esa plata de verdad sí se convierta en mejores empleos, en mejores remuneraciones, y no que esa plata se vaya otra vez a la especulación financiera como sucedió a partir del año 2008, como usted muy bien lo explicó? Bueno, hay, digamos, varios comentarios. El primero es que las crisis no surgen por una escasez de dinero. Aparentemente es un problema de iliquidez de los agentes, de los bancos, de los gobiernos, etcétera, pero no es un problema de dinero, de falta de dinero, es un problema porque la producción que, digamos, generada en el mundo no es idéntica a la realización, es decir, hay una sobreproducción. Todo lo que se produce, o por lo menos aparentemente está producido, ¿sí? O que en el futuro se va a producir, digamos, sustentado en ese capital ficticio que crece, crece y crece artificialmente, no pasa, digamos, por la prueba de la circulación, es decir, no pasa por la prueba ácida, como se dice comúnmente, de la venta y compra de esos productos. ¿Sí? Entonces hay una crisis de sobreproducción que no se resuelve creando más dinero. Ese digamos, es un punto clave. Aquí lo que hay que hacer, tanto en Estados Unidos, en el mundo, en Colombia, es crear, digamos, la capacidad para que ese dinero realmente pueda pasar la prueba de la circulación, es decir, que las cosas que se producen se puedan vender. Y para que las cosas que se produzcan se puedan vender, es importante que la política monetaria de inyección de liquidez sea acompañada por una política fiscal, y la política fiscal principalmente no a partir de la reducción de impuestos, sino a partir del gasto público, es decir, que el Estado como garante, como el prestamista de último recurso y como comprador de última instancia, garantice que las personas tengan los recursos suficientes para poder comprar los productos, y también para que los empresarios puedan invertir y que puedan tener una demanda para sus productos. Eso es básicamente, digamos, en términos generales lo que está, digamos, en juego, en cuestión. Ahora, aquí en Colombia, claramente lo que se hizo el gobierno de Duque con ese decreto 444 es exactamente lo que mencionó Manuel. Que se le otorgan una protección a los bancos a partir de darles liquidez para que ellos puedan tener una capacidad de endeudamiento en sus reservas y para poder prestar plata. Eso, digamos, es
es algo, digamos, necesario en el sentido en que tiene que haber liquidez en la economía, pero el problema es la intermediación de esos bancos para ese tipo de préstamos. Si el gobierno realmente quiere poner a andar la economía de las microempresas, de los empresarios nacionales y darle garantías a los trabajadores para que puedan tener la capacidad para comprar los sustentos que necesitan para aguantar la crisis pandémica, es por medio del gasto público, de la política fiscal. Ese, digamos, es la solución, esa es la salida. Ahora, los bancos en Colombia, eso hay que decirlo, como otras corporaciones financieras y corporaciones no financieras en Colombia, están siendo salvadas hoy en Colombia por un motivo, que también tiene que ver con la crisis del 2008. A partir de la crisis del 2008, lo que ya dijimos, las empresas cogieron esa plata para poder recomprar sus acciones, pero también esos recursos, por medio de inversión extranjera directa, por medio de inversión de portafolio, por medio de endeudamiento, crearon una burbuja también de endeudamiento, principalmente en el mercado de bonos de las empresas, las grandes empresas, las corporaciones y de los bancos que se endeudaron muchísimo en los mercados emergentes. O sea, no solo fue ellos mismos valorizando sus acciones, sino también transmitiendo capitales para poder agrandar la deuda. Hoy los bancos y las corporaciones grandes, las grandes empresas en Colombia están muy endeudadas en dólares. Por eso es que es tan grave el tema de la devaluación del peso, ¿no? Porque sus pasivos que están en dólares, que crecieron muchísimo a partir del 2008, se encarecen muchísimo por la devaluación del peso, pero sus activos que están en pesos se desvalorizan, se pierden valor, ¿sí? Entonces, ese problema en su balance contable, que sus pasivos se encarecen y sus activos reducen su valor, generan un problema muy grande. Entonces, esa es la preocupación que, por supuesto, Duque y sus amigos, los banqueros, en fin, tienen en este momento. Fue creado en el 2008 una burbuja gigantesca, inclusive con los bancos colombianos y las corporaciones colombianas, que están intentando solventar a partir de la inyección de liquidez, pero aquí reiteramos, esa no es la solución. Usted tiene dos opciones para salir de una crisis. O usted protege a los deudores o protege a los acreedores. Y claramente Estados Unidos y Duque están protegiendo a los acreedores, a los bancos, y están dejando por fuera y en unas condiciones bastante críticas de lo que va a venir para Colombia y en el mundo, a los deudores, a los trabajadores, etc. Un poco por este lío del dólar. ¿Por qué el dólar se está encareciendo tanto en las últimas semanas? ¿Cuál es la razón por la cual la devaluación en Colombia del peso colombiano en cerca de un mes esté un poco por encima del 30%? ¿Y por qué esto es un fenómeno a nivel mundial, pero por qué en Colombia la devaluación tiene una proporción mucho mayor que las monedas de otros países? Correcto. Aquí, digamos, hay dos comentarios importantes para hacer. Uno a nivel internacional que tiene que ver con la naturaleza del dólar y otro de las características especiales de Colombia. La primera es que el dólar es la cúspide en una pirámide, si se puede decir así, de una jerarquía monetaria internacional. En el mundo hay un sistema monetario internacional, ¿cierto?, que es jerárquico, donde hay una moneda central, que es el dólar, por el cual se liquidan todas las balanzas de pagos de los países, se liquidan todos los compromisos de pago, todos los compromisos de venta, etcétera, etcétera. O sea, el dólar realmente cumple la función de reserva de valor y como medio de pago de todas las transacciones financieras internacionales y comerciales también. Es decir, los países, cuando por ejemplo China acumula un superávit comercial durante muchísimo tiempo, como lo ha hecho, lo que hace es comprar títulos del Tesoro americano, porque de alguna manera los títulos del Tesoro americano, el dólar, es la forma en que se valida socialmente esa capacidad de acumular superávits en cuenta corriente en el caso de China, ¿sí? O sea, el mundo puede liquidar todos sus contratos, todas sus deudas en dólar, finalmente. Es la última instancia en la que se pueden liquidar todas las monedas, todos los contratos y todas las deudas. Eso tiene consecuencias porque esa jerarquía genera unas asimetrías
unas relaciones asimétricas entre los países. Es tan fuerte la capacidad del dólar que, como lo dije al comienzo, no tiene ya esa paridad fija con el oro, y todas las deudas tienen que finalmente liquidarse en dólares. Fíjese que inclusive el euro, la libra esterlina, el yuan, el renminbi chino, todas las monedas del mundo, todas, inclusive las de los países también avanzados, países centrales como Inglaterra, todas las monedas se están devaluando con respecto al dólar, porque el problema es tan grande. Inclusive están diciendo que la crisis que estamos viviendo es tan grande, ni siquiera como la crisis del 2008, es mayor, es más grande que la crisis de 1929, que fue la Gran Depresión, que generó también mudanzas y transformaciones profundas en la economía internacional. Entonces, el problema es tan grande que todo el mundo está vendiendo sus activos, inclusive en sus propias monedas, así sea libra esterlina, para poder comprar dólar, porque el dólar es la moneda, el dinero mundial de referencia internacional. Entonces, todo el mundo está en ese sentido ahora. Con Colombia, ¿qué es lo que pasa? Que es, digamos, el asunto en cuestión de las características especiales de Colombia. Yo diría que son tres características fundamentales. La estructural, que ya lo comenté, que Colombia es un país periférico y por ende tiene una moneda periférica. El peso colombiano, si usted va a Estados Unidos, no se lo van a recibir, o si pasa por lo menos, no sé, a Ecuador, eventualmente en algunos lugares se lo pueden recibir, pero usted sale de Colombia y no se lo reciben, es decir, es una moneda periférica. Y eso hace que sea muy vulnerable a los ciclos de liquidez internacional. Entonces, en los momentos de expansión, cuando hay muchos dólares en la economía, cuando hay mucho capital en la economía mundial, se utilizan esas monedas como la colombiana para la especulación. Pero en los momentos de contracción, como en el que estamos ahorita, los capitales van para el refugio seguro, que es el dólar, haciendo una devaluación fuertísima del tipo de cambio. Eso también tiene efectos en la política macroeconómica, porque Colombia queda totalmente ausente de autonomía y de soberanía monetaria y financiera para poder determinar cuál es su tipo de cambio, cuál es su tasa de interés, etcétera, etcétera. O sea, tiene las manos atadas a lo que se haga, a lo que pase con el dólar. Por eso es tan importante controlarlo en un momento de estos. Y otra característica estructural es la productiva. O sea, Colombia desde hace muchísimos años se especializó, se reprimarizó en el sector primario de la economía, la extracción de recursos minerales, etcétera, que junto con toda esta globalización financiera y demás, se hizo sustentando en burbujas financieras. Entonces, básicamente, esa es la característica estructural. También hay una cuestión de un ciclo, que ya lo explicamos, un ciclo de auge en la economía después del 2008 a partir de una expansión monetaria gigantesca, y ahorita estamos en un momento de reflujo, en un momento de contracción, que es gravísimo, porque Colombia tiene un déficit en cuenta corriente de 4.5% del PIB. Es decir, Colombia ha venido acumulando permanentemente en la economía mayores importaciones que las exportaciones, y eso no solo es en cuestión de la cuenta corriente, sino también de sus pasivos externos. Aquí hay un paréntesis importante. Una cosa es el flujo, digamos que tiene que ver con la cuenta corriente, y otra cosa es el stock. O sea, si el flujo es grave en Colombia, que son 4.5% del PIB, el stock es del 80% del PIB, los pasivos externos de la economía. Para poner un ejemplo básico, imagínense una piscina. La piscina, el agua que está dentro de la piscina es el stock, ¿cierto? Y el agua que entra a la piscina, ¿sí?, es el flujo. Entonces, no solo el flujo de Colombia está siendo negativo, deficitario, sino que ya lo que está dentro de la piscina es deficitario en el 80% del PIB. Los pasivos externos de la economía colombiana son altísimos, y eso nos pone en unas condiciones de altísima vulnerabilidad y altísima fragilidad. Además de eso, también hay una característica importante, que es la institucionalidad. Colombia, a partir de los años 90, inclusive desde antes, liberalizó su cuenta de capitales, hizo una apertura comercial. En los años 2000 firmó varios tratados de libre comercio. Inclusive en el 2018 liberalizó totalmente el régimen de tipo de cambio, haciendo que todas estas características sean mucho peores.
Y junto a eso ha habido una permanente flexibilización del mercado de trabajo y una privatización de la seguridad social, inclusive para sustentar esa burbuja financiera ficticia que se ha venido creando con la economía colombiana. Entonces, el dólar es realmente una expresión profunda de unas características estructurales, cíclicas e institucionales de la economía colombiana, demostrando unas relaciones asimétricas internacionales en una jerarquía monetaria internacional donde el dólar es el centro del sistema y la Reserva Internacional de Valor. En el fondo, y esto es bien importante lo que señala Manuel, aquí hay un problema de soberanía, no solo de soberanía monetaria, sino de soberanía política, porque Correcto. lo que han hecho los gobiernos de las últimas décadas y particularmente los gobiernos de César Gaviria es montar una economía en Colombia que le sirva a ese capital extranjero que viene aquí a especular, o sea, nos cogen como objeto de especulación. En momentos de auge, cuando a nivel mundial hay mucha plata circulando, esos capitales vienen aquí a Colombia a especular. Y cuando hay problemas en la economía mundial, como está sucediendo ahora, se van. Y cuando se van esos dólares, pues crece el precio del dólar, se encarece el dólar y esto genera un problema muy grave para una economía dependiente del capital extranjero, como por ejemplo el encarecimiento de la deuda pública y sobre todo pues de la deuda externa que la tenemos en dólares. Y esto impacta no solamente al gobierno nacional, sino también impactan a las empresas privadas que se vienen endeudando en dólares. Quiero a saludar a Alejandra Osorio, ella es subdirectora de ACOPI Bogotá, Cundinamarca, de la agremiación de las pequeñas, medianas y microempresas que son representadas aquí en el departamento de Cundinamarca y en la ciudad de Bogotá por ACOPI. Alejandra, buenas tardes, muchas gracias por atender esta invitación. Muy buenas tardes, concejal Manuel y Manuel Martínez, quien nos acompaña el día de hoy. No sé si ya ahí, no me dejó habilitar la cámara, pero bueno, ahí les voy a ir hablando. Frente a lo que estaba comentando ahorita Manuel Martínez, yo creo que esto son insumos muy importantes para nosotros y las propuestas que estamos haciendo a nivel gremial porque realmente las microempresas, las pequeñas y las medianas que tienen hoy por hoy créditos con los bancos, lo que nos están informando es que no van a poder cumplir con esas obligaciones financieras. Y entre otras porque dentro de la cola de prioridades, pues no son la primera. De hecho, las prioridades están ahorita centradas en el tema de nómina, cómo hacer para mantener vinculadas a sus empleados con una desarticulación total de las actividades productivas por la pandemia, cómo hacer para cumplir con los gastos financieros con los bancos, pero también el tema de impuestos. Entonces, ahí hay como una cantidad de temas que tenemos también que entrar a revisar. Y nosotros estamos principalmente proponiendo que el gobierno nacional debe meterse la mano al bolsillo. Y yo creo que ya, pues la justificación económica, Manuel Martínez nos aclaró el espectro y las razones de cómo el Estado sí puede hacerlo por medio del gasto público y cómo tiene que tomar una decisión que al parecer ya está tomada. Si va a fortalecer los sectores productivos o si va a fortalecer, como ha venido siendo durante las últimas décadas, la constante al sector financiero y a los bancos. Entonces, frente a esto, nosotros pues estamos haciendo la primera propuesta muy concreta, es que el gobierno nacional pueda subsidiar gran parte de las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas, que a diferencia de las grandes empresas, no van a poder ni tienen un ahorro programado para hacer ese mantenimiento. Entonces, aquí me parece importante contarles que desde Acopio Bogotá, Cundinamarca, hicimos un ejercicio de una encuesta a las empresas de Bogotá, Cundinamarca, micro, pequeñas y medianas empresas. Y entonces les preguntábamos, por ejemplo, que si tienen medidas o estrategias pensadas para aplicar y mitigar el impacto. Y lo que nos dicen es que la mayoría no tienen medidas, otras están pensando en el uso de canales digitales y tan solo un 26% tienen un ahorro de caja que corresponde principalmente a las medianas empresas que tienen una capacidad un poco mayor que las otras.
Entonces, esto pues para abrir la discusión sobre este tema, porque también ahí está la preocupación con las entidades financieras. Entonces, ahorita nos estaban remitiendo unos cuadros de resumen donde se sintetizaban las medidas que está tomando el paquete de medidas económicas del gobierno nacional para las empresas y las empresas en general. No hay un paquete de medidas para micro, pequeñas y medianas empresas que van a ser las que menos capacidad de respuesta van a tener. Y entonces, si uno resume las indicaciones, ahí lo que vemos es un paquete de medidas de cómo los bancos van a hacer su recaudo, pero no realmente medidas de apoyo para las empresas. Y la única medida que hay del Ministerio de Trabajo es la fiscalización para las empresas para que no hagan los despidos masivos. Entonces, no queremos los despidos, debería ser la última opción de las empresas, pero por el otro lado, el gobierno nacional tampoco está mostrando realmente capacidad o voluntad política para respaldar a estas empresas que hoy por hoy no van a poder mantener a las nóminas. Entonces, en otra pregunta que también quiero compartirles de esta encuesta, les preguntamos a las empresas que si iban a tener que prescindir de personal, que si estaban contemplando esa posibilidad. El 53% nos dice que sí, el 18% dice que no y un 27% dice que aún no lo sabe. Y dentro del porcentaje de despidos que están esperando hacer, hay un 30% que sería el 25% de la nómina, un 26% dice que estaría teniendo que prescindir del 50% de la nómina y ya pues porcentajes más bajos en el 75% y un 20% que dice que tendría que eh, abandonar a todos sus trabajadores. Esto es muy grave porque estamos diciendo que si tiene que despedir a todo su personal, estamos hablando de un 20% de micro, pequeñas y medianas empresas que estarían en riesgo de quiebra. Entonces, pues eso como insumo inicial para este tema ya de las medidas que está tomando el gobierno nacional en Colombia. Yo leí el comunicado que ustedes sacaron, Alejandra, y me llaman la atención dos puntos que mencionaba también Manuel, como en términos un poco más teóricos. Ustedes, en primer lugar, plantean que el gobierno nacional subsidie el pago a la nómina para proteger el empleo, para proteger a los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas, que es lo que usted nos explica. Pero además se plantea en ese comunicado que se establezcan líneas de créditos a través del Banco Agrario, de Bancoldex y demás entidades financieras del Estado, y que estas entidades financieras tienen que actuar como banca de primer piso, es decir, que directamente tienen que prestarle a la gente, y es en este caso a los pequeños y microempresarios, para que esa plata fluya directamente del Estado a los pequeños empresarios, y esta plata no pase por la intermediación del sistema financiero y que se genere el riesgo que nos explicaba Manuel, y es que ese gasto del Estado no termine yendo al sector productivo o a los bolsillos de la gente para mejorar su situación económica. Frente a esto, Alejandra, esta propuesta que ustedes tienen para que esas líneas de crédito se abran directamente por las entidades financieras, ¿han tenido alguna respuesta del gobierno nacional? Bueno, frente a este tema es importante recordar que la semana pasada salió la línea de Bancoldex, pero nosotros hemos dicho que 250.000 millones de pesos para la crisis que está viviendo el país y en general el mundo, pues es una suma bastante baja y más si se trata solamente de unos sectores específicos que sí son los directamente más afectados, la línea de turismo, el tema de las aerolíneas, pero creemos que hay en esto un sesgo y que debería ampliarse esta línea de créditos a todos los sectores económicos porque definitivamente no va a ser solamente ellos los afectados. Entonces, en esto hemos hecho una propuesta y es que el gobierno elimine las exenciones tributarias a las grandes empresas que según los cálculos más tímidos
podría ascender a unos 10 billones de pesos y ahí habrían unos recursos importantes para financiar esto. Y lo otro que hemos dicho es que el gobierno nacional tiene la potestad, en este caso excepcional y aludiendo a los artículos de la Constitución que les dan facultades para asumir todas estas medidas, y es que ordene a la superintendencia que estas entidades financieras pues puedan operar como bancos de primer piso para que esa destinación de recursos realmente no tenga un lucro por parte del sector bancario y sector financiero y que garantice que llegue de esta manera realmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las líneas de crédito creemos que aunque se establezcan y demás, que deberían además tener unas condiciones. No tener intereses, primero. Segundo, tener un plazo que sea de por lo menos 48 meses para su cancelación total y tener por lo menos 6 meses de gracia, porque lo cierto es que en estos siguientes meses las empresas no van a poder producir recursos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque las facultades de la presidencia están reglamentadas a través de la Constitución política, pero se necesita priorizar sectores y yo creo que este es el momento en el que el país debe preguntarse si va a seguir priorizando al sector financiero o va a tratar de salvar la economía real, que en este momento está jugándose la vida, porque realmente si el 20% de las micro, pequeñas y medianas empresas están en riesgo de desaparecer, pues estamos hablando de una cifra bastante elevada y estamos hablando de que son empresas que en el mediano y largo plazo no se van a poder recuperar. Bueno, ya para ir cerrando esta transmisión, Manuel y Alejandra, les pregunto a los dos, primero a Manuel, ¿qué comentarios, qué opiniones tiene sobre las propuestas que hizo el senador Jorge Enrique Robledo para atender la crisis? Y le pregunto a Manuel principalmente por las fuentes de ingresos que plantea el senador Robledo para poder financiar el gasto que se tiene que atender para adoptar medidas en orden de atender adecuadamente la crisis en salud, la crisis social, la crisis económica que está generando en el país este problema del coronavirus. Robledo plantea 4 cosas básicas. La primera, que es muy lógica, y es reorientar el gasto público, es decir, coger el presupuesto nacional y lo que no sea prioritario gastar en este momento, todo eso se enfoque en atender la emergencia, en atenderla mediante inversiones en salud, mediante inversiones en generar ingresos a la gente para que puedan vivir con un mínimo vital durante estos días, sobre todo los días de la cuarentena. En segundo lugar, Manuel plantea 2 cosas importantes, creo yo. Uno, que es la posibilidad de que el gobierno nacional utilice una parte de las reservas internacionales. Robledo dice que pueden ser alrededor de 20 billones de pesos. Y en segundo lugar, que el gobierno nacional lidere junto con otros países una solicitud a la banca internacional para el refinanciamiento o la necesidad incluso de declarar la moratoria de las deudas externas, tanto públicas como privadas. Frente a estas 2 propuestas, Manuel, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, Manu, lo primero que quiero decir sobre esto, y con esto no quiero alertar ni asustar a nadie, pero hay que ser realista, el mundo está viviendo la mayor crisis por lo menos en 100 años. Como lo mencioné, es mayor inclusive que la crisis de la Gran Depresión de 1929 y por lo tanto las respuestas, tanto económicas, que lo harán y lo están haciendo efectivamente los países como Estados Unidos, Europa, Japón, entre otros, China. Colombia también tiene que tener una respuesta radical y proporcional a la gravedad de lo que está pasando. Por lo tanto, tiene que hacer una política económica general y en esto, digamos, apunta lo que la propuesta de Robledo, apunta en eso la carta que manda Robledo para Duque, pero que tiene que ser complementada con toda una política económica en términos fiscales que tiene que ver con el gasto público y cómo se financia, como ya se mencionó, una política monetaria que el Banco de la República ha hecho cosas pero no suficientes y mal enfocadas, es decir, se va a hacer una compra de títulos privados por 10 billones de pesos y se va a hacer solo una compra de títulos del Tesoro en forma de financiar el gasto público por 2 billones de pesos. Debería ser al contrario.
Debería ser 10 billones para el gasto público en TES, financiar por TES, y 2 billones para títulos privados, para poner un ejemplo. Además de que se tienen que hacer también políticas para contener el tipo de cambio. No hacemos nada y el Banco de la República no hace nada. Con lo que está haciendo no vale nada, deja de ser eficiente si no controla el tipo de cambio, y hay que controlarlo por medio de control de capitales, por una regulación más estricta en este sentido. Y sobre eso yo creo que es importante mencionar también un aspecto. Como la respuesta tiene que ser lo suficientemente grande para poder resistir a la mayor crisis en 100 años, hay que ampliar el gasto público con endeudamiento, hay que ampliar el déficit fiscal y hay que hacer emisión monetaria. ¿Sí? Aquí hay una cosa teórica, pero que es importante mencionarla. Un Estado nunca se quiebra en su propia moneda, porque puede diferir su deuda a largo plazo y refinanciarla hasta que finalmente la pague de aquí en 30, 40, 50, 100 años, lo que sea. Aquí hay que hacer de todo para poder salvar al país, para poder salvar a los trabajadores, para poder salvar a los microempresarios, a los medianos empresarios, etc. Entonces, hay que también bajar la tasa de interés. El Banco de la República es el único banco central, junto con el de India, que no ha bajado la tasa de interés, y eso hay que hacerlo urgentemente. Bueno, esas cosas. En cuanto a las propuestas de Robledo, yo estoy completamente de acuerdo con todas. Creo, sin embargo, que esto es un primer paso. Hay que ampliar, como lo digo, hay que pensar en endeudamiento público entre el Estado y el Banco de la República, entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, que lo hicieron en 2 billones. Eso hay que ampliarlo mucho más. Hay que ampliar el déficit fiscal y hay que hacer emisión monetaria. Y en cuanto a las reservas internacionales, yo tengo la opinión de que esas reservas internacionales no sirven ni para controlar el tipo de cambio ni para financiar el gasto público. Lo que se podría usar esas reservas internacionales es para importar insumos médicos y todo lo que se necesita para poder darle todos los medicamentos, etcétera, lo que se necesita para entender la crisis pandémica. Eso, digamos, es fundamental. Ahora, también se puede renegociar la deuda externa. Argentina lo hizo con el Fondo Monetario Internacional y es posible hacerlo. Entonces, yo creo que es válido, es totalmente oportuno, y yo creo que tenemos que defender, por supuesto, la propuesta de Robledo y complementarla de aquí en el futuro con otras cosas, porque la crisis es bastante grave, mucho más de lo que se ha planteado en los medios nacionales, por lo menos. Alejandra, y en la carta que le envió Robledo a Iván Duque, señala también unas prioridades del gasto. Él plantea en primer lugar cómo se pueden obtener los ingresos que se requieren ahora para financiar las medidas y de esta manera mitigar la crisis que se ha generado en Colombia, pero además también plantea esos ingresos en qué se deben utilizar. Y él señala como 3 prioridades. En primer lugar, los recursos para el gasto en salud, en lo que tiene que ver con aumentar la capacidad del sistema de salud colombiano para atender a las personas que se contagien del virus y también para aumentar el número de pruebas que se están haciendo. En segundo lugar, él plantea que esos recursos deben servir para mejorar el nivel de gasto de los colombianos, o sea, que el Estado colombiano le otorgue unos recursos a la gente que se quedó sin trabajo o que no ha podido salir a trabajar y que vive del rebusque, que vive de la informalidad. En lo que plantea Robledo es que el Estado le gire dineros a esas personas. Y señala Robledo en esa carta que este tipo de medidas permiten también que se mejore el consumo de la gente y en esa medida también se mejoren las ventas de las empresas. Y además, en tercer lugar, Robledo señala en esa carta que se deben utilizar los recursos para comprarles a las industrias nacionales, a las empresas nacionales, los distintos bienes que se requieren para atender la emergencia sanitaria generada por el coronavirus. Frente a este tipo de iniciativa, ¿cuál sería su opinión, Alejandro? Bueno, en la carta nosotros de Acopio Bogotá, Cundinamarca, nosotros también incluimos un tema, y es que aprovechando esta coyuntura es una buena oportunidad también para empezar a proteger el mercado interno, que ha sido un llamado que ha hecho el senador Robledo desde distintas instancias y que nosotros hemos también acompañado y defendido desde la parte gremial. Es muy importante que bajo esta óptica se mire también que hay que proteger a los trabajadores, pero también hay que proteger las fuentes
de ingreso de esos trabajadores. Si hoy por hoy dejamos cerrar a estas empresas, esos trabajadores en el mediano y largo plazo no van a tener en dónde estar. Entonces, es importante que no perdamos de vista esa óptica. El comunicado que hace la Central Unitaria de Trabajadores también habla de este tema. Incluso ellos también están haciendo un llamado para que el gobierno nacional asuma parte de los parafiscales que deben asumir las empresas ahorita a principio de mes y no van a tener cómo hacerlo. Entonces, si bien es importante que no se desestimule la demanda de las empresas, de los consumidores, de los trabajadores, también es importante asegurar las fuentes de trabajo de esos trabajadores, porque si no, en el largo y en el mediano plazo, estamos destruyendo el aparato productivo que le queda al país y este también es una oportunidad para hacerle un llamado al gobierno nacional de hacer un incremento de aranceles a productos terminados que hoy por hoy pueden producirse en Colombia y que podrían empezar a tener cabida bajo esta óptica de que estamos teniendo y una coyuntura que no se esperaba. Bueno, quiero agradecerles a los dos, Alejandra y a Manuel, por habernos acompañado en esta transmisión. Recordarles a todas las personas que nos están viendo que ahora en una horita, a las 8 de la noche, desde las redes del senador Jorge Enrique Robledo, pueden conectarse para ver la entrevista que el senador le va a hacer a Alfredo Castellanos, que es el presidente de ACOPI Bogotá, Cundinamarca, vocero en Cundinamarca y en la capital de la República de las medianas, pequeñas y microempresas. Y nos va a contar con mayor detalle y con más desarrollo cuáles han sido las propuestas de ACOMI para que el gobierno nacional atienda como debe ser la crisis económica que ha generado este problema del coronavirus en el país. Les quiero agradecer por su participación. Yo creo que logramos elevar nuestro nivel de comprensión sobre qué es lo que está sucediendo a nivel mundial con la economía, cómo el problema fundamental la causa principal de la crisis financiera internacional es ese modelo económico que las grandes potencias, comenzando por Estados Unidos, han impuesto en el mundo, un modelo económico que se basa fundamentalmente en la especulación financiera, en que los capitales puedan recorrer todo el mundo, no desarrollando actividades productivas que generen riqueza, que generen empleo, sino especulando, haciendo operaciones sobre la base del riesgo, de la incertidumbre. Y cuando hay algún problema a nivel mundial como este, el coronavirus, pues esas inversiones se caen y eso genera un inmenso sufrimiento entre la inmensa mayoría de la población. Eso sí, ese gran 1%, ese grupo de cacaos a nivel mundial, siempre terminan ganando en medio de estas crisis porque tienen gobiernos que juegan con su camiseta, que se ponen a imponer políticas a su favor, terminan enriqueciéndose más, mientras que el mundo entero se va empobreciendo aún más. Por eso la importancia de sacar lecciones de la crisis que estamos viviendo, y creo que una de las principales lecciones es la necesidad de cambiar este modelo económico que solamente le sirve a unos pocos. Me preguntan varias personas por Facebook que cuándo vamos a hacer un programa especial sobre las medidas que se deben adoptar para proteger los ingresos de la gente, cómo van a ser los proyectos y los programas para que la gente que hoy no tiene ingresos pueda acceder a alimentos, que es una preocupación grande, qué es lo que va a suceder con los impuestos a nivel nacional y a nivel distrital, si se van a aplazar los plazos o no, qué va a pasar con el pago de los servicios públicos. Los invito para que esta semana estén pendientes, vamos a hacer un programa especial sobre los asuntos ya de las políticas y de los proyectos que se deben implementar para poder mitigar y contener la crisis que se ha generado particularmente en los bolsillos de los ciudadanos y de las ciudadanas, que ya incluso antes de esta crisis sufrían bastante para poder obtener los ingresos para solventar su mínimo vital y los de sus familias. Muchas gracias, Alejandra, me despido entonces y seguiremos en contacto. Y lo mismo, Manuel, que se cuiden mucho, hay que estar en la casa. Manuel allá en Sao Paulo y Alejandra aquí en Bogotá. Concejal, para invitar nuevamente ahorita que nos acompañe en la entrevista que va a hacerle el senador Robledo a nuestro presidente de la Junta hablando o profundizando sobre estos temas, ya más enfocado a las propuestas que estamos haciendo desde el gremio y a ver si nos escucha desde el gobierno nacional y distrital. Sí, a las 8 de la noche desde las redes del senador Robledo. Y aprovechar para contarle que pues estamos pendientes de que se establezca la prórroga del predial también para los predios industriales y comerciales en Sí, Bogotá. es una solicitud que hemos hecho desde el Consejo, la ampliación de los plazos para el pago de los impuestos distritales. Estamos también esperando una respuesta sobre esta solicitud que hemos hecho. Alejandra, muchas gracias. Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Y de pronto para terminar me gustaría hacer solo un comentario. Fíjense, el costo de no hacer nada ahorita es mucho mayor que el costo que vamos a tener en unos años de aquí para el frente si no hacemos nada. Entonces hay que presionar y ojalá que todas las actividades que se están haciendo allá en Colombia, yo quisiera estar allá también presionando y los cacerolazos y todo. Yo creo que lo que se está haciendo es muy valioso y hay que seguir dándole porque realmente necesitamos una mayor presión para ganar esta batalla. Muchas gracias, Manu, por la invitación y saludos a Aleja y a todos. Bueno, un saludo a Chao, todos. Manuel. Gracias, concejal. Que estén muy bien. De las próximas transmisiones que vamos a realizar en este momento de cuarentena. Chao.